8:09 junto a nosotros para esta segunda entrevista, Valeria Coronel. Ella es docente universitaria e integrante del comité que organizó el debate presidencial del pasado domingo entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Vamos a plantearle la pregunta sobre el tema de esta entrevista. Valeria, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saludamos Licenia Spinelli y Alexis Moncayo. ¿El debate presidencial cumplió o no las expectativas que se habían planteado? Bienvenida. Buenos días a ambos, gracias por la invitación a estar en este medio que admiro mucho. Yo quisiera decir que se cumplieron las expectativas fundamentales en primera instancia. El objetivo clave del Comité Nacional de Debates era preservar el proceso democrático conducente a las elecciones, estableciendo condiciones para que se diera un debate igualitario, bajo condiciones de igualdad entre los candidatos, preservar ese espacio como un espacio de neutralidad de posibles intervenciones externas a lo que debía ser una presentación de los candidatos de sus programas e incluso de sus estrategias frente a la ciudadanía. Sin intervenciones externas me refiero a intervenciones específicas profesionales o incluso actores con determinados poderes e influencias. El Comité Nacional de Debate hizo un pacto entre gente de distintos orígenes sectoriales, intelectuales y tendencias, incluso y afinidades políticas que encerraban. El Comité Nacional de Debate estaba compuesto por actores muy representativos de distintos actores económicos, incluso intelectuales, como les digo, académicos, con afinidades políticas específicas, pero hicimos un convenio de sostener un proyecto de debate, un programa de debate que estuviera controlado de que para empezar, nuestras propias visiones particulares de cómo debe orientarse la política nacional no se tradujeran de manera directa. Entonces fue bastante incluyente, el debate fue muy, muy grande entre nosotros. Primero, una amplia discusión de temas, de percepciones posibles de la ciudadanía desde distintos actores, desde los privados hasta los actores populares. Libramos una serie de discusiones importantes y planteamos que debían estar presentes en la propuesta de análisis que se hacía sobre los distintos ejes, una visión pluralista sobre las inquietudes de la ciudadanía. Entonces, asimismo, como aparecían inquietudes de los sectores empresariales, también aparecían problemas fundamentales de los derechos sociales y el deber ser que nos plantea la Constitución. Para llegar a ese acuerdo de la composición del contenido, hizo falta un compromiso entre los miembros del Comité Nacional de Debate de mantener un espacio pluralista, de dar una imagen de las distintas tensiones sociales que existen y marcar la cancha del debate en términos lo más igualitarios posibles. Efectivamente, uno de los primeros acuerdos que hicimos fue presentar nuestras propuestas por consenso, presentarnos de manera unitaria y no fragmentar el discurso frente a la ciudadanía, sostener que ese comité logre el objetivo de adelantar un debate que se libraba después de 30 años, y luego, entre los problemas que usted ha mencionado, por ejemplo, el tema de la moderadora es una gran periodista de un medio con unas características específicas, y por consenso decidimos que consenso no significa que estábamos todos unitariamente de acuerdo desde el principio. Hubo un debate importante sobre el carácter de la moderadora. Y aceptamos de conjunto que sea ella, por su calidad periodística y porque era la preferencia de algunos de los miembros del comité, pero bajo la reglamentación de un método controlado. Es decir, la periodista no tenía que hacer sus propias preguntas, no tenía que interpretar si el candidato estaba haciéndolo bien o mal, porque eso podía llevar a desigualdades, a inequidades, que era justo lo que se trataba de evitar. Entonces, había un cierto sacrificio de la moderadora que la periodista Bernal decidió no aceptar porque ella prefería, obviamente, hacer su propio rol dentro de la escena. De hecho, debemos agradecer a Claudia Arteaga, que hizo un aporte patriótico para realmente contenerse dentro de la estructura moderada
la estructura controlada que le propuso el Comité Nacional de Debate a partir de una asesoría de expertos y con el consenso de las instancias del proceso democrático. El Comité Nacional de Debate tomó la decisión de preferir una estructura moderada como al estilo que fue el debate entre Macri y Scioli, en el que la estructura es moderada, hay una equidad milimétrica, incluso en los audiovisuales, se repiten las mismas preguntas para los dos candidatos, y entonces la escena montada, los candidatos ya tenían la posibilidad de responder a las 5 grandes ejes de paradojas. Ese no fue un problema, Valeria, perdón que le interrumpa ahí, un problema, y creo que citado por varios de los analistas que han intervenido en paneles, en foros, en entrevistas aquí junto a nosotros también, con Liceni hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos analistas, politólogos, que consideraban que la extensión de la pregunta, en donde se incluían 3, 4, 5 temas, hacía que se disperse demasiado la respuesta de los dos candidatos y que además tenían poquísimo tiempo para responder sobre temas que son muy diversos. Bueno, entonces, digamos, una vez aceptado el carácter igualitario que era nuestro aporte al proceso democrático y contrario a las prácticas de intolerancia política, nos dimos el trabajo de definir algunos diagnósticos de problemas nacionales. Y luego las preguntas eran preguntas enlazadas entre sí que destacaban 2 o 3 elementos que también fueron fruto del consenso, porque si usted preguntaba en torno al problema de la democracia, exclusivamente una de las temáticas que aparecían en las preguntas, por decir, podría ser relativamente tendencioso. Entonces el candidato tenía la posibilidad de oír en 30 segundos un enlace de 2 o 3 conceptos que estaban en la pregunta y enlazar con uno de esos conceptos y hacer su propuesta a la ciudadanía. Realmente esto no era un examen académico lo que se estaba haciendo a los candidatos, y no es cierto, como han sugerido algunos periodistas, que es que hubo un sobreénfasis de los académicos en el desarrollo de las preguntas. No, las preguntas se desarrollaron a partir del equilibrio de una disputa y un debate de fuerzas que tenían un compromiso de consenso para salvar el proceso democrático y que no prescindirían del concepto, por ejemplo, derechos sociales, cobertura universal de la educación, pero al tiempo desfinanciamiento, al tiempo el problema del FMI, al tiempo el problema de las relaciones internacionales. Se puede observar en las preguntas la tensión de miradas de actores que tienen perspectivas diversas sobre el país y que ninguno de estos actores podía ser excluido. Es decir, usted no podía hablar solo de la crisis del Estado sin hablar de los derechos de la ciudadanía. Entonces el candidato, de acuerdo a sus programas, podía pescar y desarrollar su propia propuesta. Estaba no ante el entrevistador, ni ante el Comité Nacional de Debate, estaba ante la ciudadanía y ante esta tenía que presentar sus programas sobre los distintos campos. Obviamente quedaron cosas afuera. Yo creo que los candidatos respondieron según sus propias perspectivas, algo que ya era insoslayable, como el tema de la salud. En el tema de economía y empleo presentaron relativamente sus perspectivas que pertenecen a 2 universos de la economía y del pensamiento político. Alternativas de empleo, sabemos que tienen exactamente distintas propuestas para involucrar, para hacer del crecimiento económico, que es la aspiración del país, la reconstrucción económica, también una integración social de los actores, más allá de todos los actores sociales articulados a la economía. Contestaron relativamente sus propuestas frente a economía y empleo y salud. Cuando empezaron a patinar y realmente se ve una desigualdad entre quien decide contestar a las preguntas y quienes no deciden contestar a las preguntas, realmente se marca en el problema de la democracia y la educación. Ahí Valeria, en ese sentido, dice que fue establecido para garantizar esa igualdad, ¿no es cierto? Pero se produce la desigualdad no por el formato del debate o la estructura de los temas, sino porque el candidato o los candidatos deciden responder o no responder a esas preguntas planteadas. ¿Estoy entendiendo bien? En realidad, los 2 candidatos tenían exactamente las mismas oportunidades de expresarse, lo cual es una excepción en un contexto en el que hemos vivido escenas de intolerancia mutua, en contextos de parcialización de varios de los medios en distintas tendencias,
pero la cancha marcada para el debate nacional ante la ciudadanía estaba milimétricamente diseñada para que ambos tengan las mismas oportunidades. ¿Cómo utilizaron cada uno sus oportunidades frente a las interrogantes que les hizo un Comité Nacional de Debates que era diverso y internamente mantuvo una polémica para poder definir esos textos? ¿Cómo respondieron ellos al comité, pero más que al comité, a la ciudadanía? Fue ya la propia estrategia de las dos tendencias políticas, de cada uno de los candidatos. Esa fue su decisión. Decidieron contestar frente a economía y empleo, decidieron contestar relativamente frente a salud. En el tema de democracia ya empezaron a lanzarse más bien, y yo no voy a hacer aquí una tasación de quién hizo más o menos. Yo creo que hay varios estudios que plantean qué preguntas fueron contestadas más por uno que por otro, pero en el tema de democracia decidieron una estrategia más de mutua digamos, acusación, de diferenciación frente al otro candidato, que llegó a ser hasta cierto punto descalificador, lo cual la ciudadanía sabrá juzgar. En cuanto al tema de educación, uno de los dos candidatos tenía más que decir, el otro un poco menos. En el tema de relaciones internacionales, los polos políticos y las multilaterales, nuevamente el debate se encendió. Según la estructura de nuestra propuesta de debate, la primera parte era un debate controlado, la segunda parte podrían haber sido preguntas más concretas y al grano, pero se decidió de manera conjunta con todos los actores que deciden finalmente cómo es el tema del debate, incluido el Consejo Nacional Electoral, que más bien los candidatos iban a plantear preguntas entre sí. Entonces los candidatos ya no, en ese momento no contestaron a preguntas específicas, sino que se lanzaron preguntas del uno al otro que fueron relativamente inquisitoriales y un poco tratando de revelar en el otro la realidad de su propuesta y realmente que sea consecuente con las acciones y la experiencia de gobierno que habría tenido antes. ¿Tuvo injerencia el CNE en la elaboración del formato, etcétera? ¿Por qué le pregunto esto? Porque se pautaron ahí en medio del programa, del debate, estos videos, estos reportajes, que por ejemplo a criterio de Fausto Herrera, y esto lo recordaremos con Licenia días atrás, las cifras que se mostraban, por ejemplo, en materia económica no correspondían a la realidad. Entonces, ¿para qué poner esos reportajes elaborados por el CNE si la gente lo que quería era escuchar a los candidatos? Estos videos fueron producto de una construcción colectiva del Comité Nacional de Debate en términos del texto, digamos, incluyen algunos elementos que tensionan cada uno de los campos, qué sé yo, la deserción escolar y universitaria extrema que existe en el país, y al mismo tiempo el desfinanciamiento del sistema de educación y el impacto de la pandemia, y al mismo tiempo las necesidades de desarrollo de conectividad y tecnología. Estas cosas, estos elementos, los fundamentos de los videos, o sea, digamos, el texto de los videos lo construyó el Comité Nacional de Debate y el audiovisual lo construyó el aparato de comunicación, o mejor dicho, el equipo de comunicación del CNE. Yo quiero decir lo siguiente: cuando nosotros fuimos convocados al Comité Nacional de Debate, teníamos 6 días para organizar el debate, para definir cosas fundamentales e inclusive para levantar los grandes asuntos que proponíamos que debatan los candidatos. Teníamos 6 días. Nosotros proponemos que la cultura del debate debe ser madurada, porque yo directamente propondría que para el próximo debate deberíamos lograr algo que propusimos para el primero, pero que no hubo tiempo de desarrollar, que es básicamente un mecanismo de participación ciudadana para elevar problemas, para elevar preguntas, para que sean sistematizadas por el Comité Nacional de Debate, que obviamente tiene su propio criterio y ese es el mandato y responsabilidad que tiene, pero debería haber podido recoger insumos a través de un mecanismo de participación y de diálogo social. Eso no se puede hacer en 6 días, pero efectivamente la cultura del debate debe madurar, debe ser de forma más participativa, debe darse de forma más reflexiva, con más planificación, y creo que en ese camino estamos como país. Mientras tanto, logramos entre actores contrapuestos en una cultura de intolerancia, después de una experiencia larga de intolerancia política, poner a los dos candidatos en escena y darles la oportunidad de presentar sus programas al pueblo o de combatirse en los términos que ellos fueran capaces de combatirse ante los ojos del público. También logramos
bloquear de alguna manera posibles intereses que podrían haber entrado en la escena, y para eso todos hicimos un aporte patriótico en el sentido de un poco anular nuestras propias perspectivas. Pedro Donoso sugería el otro día que la académica de Flaxo dictó las preguntas, pero en realidad hay que decir que fue un intenso debate entre actores de distintas regiones, de distintas condiciones sociales, de distintas representaciones políticas y mucho más allá de un tema académico. Lo que ustedes pueden ver ahí es un primer consenso nacional por llevar adelante la democracia. La cultura del debate debe madurar y debe incluir mecanismos, tiempos, planificación, pero de ninguna manera este fue un momento de... Este momento no resquebrajó el proceso democrático. Esperemos, realmente lo que intenta hacer es que el Consejo Nacional Electoral también esté a la altura del 11 de abril y continúe con el esfuerzo. Valeria, creo que hubo desorganización para realizar este debate en el sentido de que no tuvieron todo el tiempo suficiente, como usted lo menciona. Cree que desorganización por parte del Consejo Nacional Electoral, me refiero, ¿no? A no darles con la anticipación debida los temas, hubo presiones por parte de alguno de los consejeros, o todo se realizó dentro de la normalidad, más allá del tiempo muy, muy escaso que tuvieron para organizarse. Yo pienso que no podría explicar exactamente por qué tuvimos tan corto tiempo y el CNE nos convocó apenas con 6 días de anticipación. Y nos dio el mandato, pero lo que sí sé es que el proceso ha sido complicado, ha sido atacado, el CNE ha sido asediado por fuerzas, a pesar de ser el órgano más alto de la democracia y en este contexto tener total autonomía, ha sido atacado, no digamos solo por los medios, sino con intervenciones de varios tipos, y yo creo que han hecho un gran esfuerzo, aunque los consejeros del CNE tienen perspectivas muy distintas y se sienten en la tensión entre ellos que está detrás de toda decisión, aunque son distintos y están contrapuestos en muchos sentidos, en este momento y a partir de un cierto punto, empezaron a sostener de manera muy, muy definitiva llegar al 11 de abril. Y en eso están los consejeros y la presidenta Diana Tamaint, tratando de proteger el debate, incluso tal vez a algunos no les cuadraba mucho la propuesta que hizo el Comité Nacional de Debate, tal vez no les parecía tan bueno el esquema controlado que nosotros decidimos imponer, pero lo aceptaron en nombre de las autonomías que tienen cada uno de los actores dentro del proceso. Apenas por esos 6 días nosotros tuvimos alguna responsabilidad y creo que la llevamos adelante cumpliendo los objetivos fundamentales. Tomando en cuenta que fue de un día para otro y que tenían que resolverlo sobre la marcha, doctora Coronel, ¿cómo decidieron y bajo qué parámetros también resolvieron convocar a Claudia Arteaga para que sea el reemplazo de Andrea Bernal? Sí, nosotros para presentar moderadora presentamos una terna, tuvimos un debate antes sobre alternativas que incluso la ciudadanía venía levantando, no hubo consenso sobre estas, se pensó más en alguien que tenga cancha, profesionalidad, visibilidad internacional, como eso, y bueno, fue, como les digo, hubo un debate, pero fue Bernal. Y teníamos otras 2 personas en la terna, como teníamos poco tiempo, les consultamos, en ese momento ya no, y sobre todo pensamos en Claudia Arteaga por ser una mujer con una trayectoria importante, por haber trabajado en participación, en distintos niveles de la comunicación, tanto social como universitaria, y porque además ella se comprometió a aceptar el esquema que planteábamos, es decir, no necesitábamos un periodista protagonista, ya sabemos a lo que puede llevar un periodista protagonista en una sociedad tan polarizada que tiene que alcanzar a levantar debates relativamente controlados hasta aprender a tener una cultura de tolerancia entre opuestos. Entonces, bajo ese concepto y bajo ese modelo, además asesorado por expertos, y Claudia aceptó, que creo que fue una aceptación patriótica, también tarde, como nosotros recibimos un poco tarde la convocatoria a apoyar al país, ella también lo hizo y lo hizo con el mismo compromiso, me parece, en ese momento. Valeria, en cuanto al tema de las preguntas, ¿hubo confidencialidad hasta el último minuto con las preguntas? ¿No hubo la posibilidad que ninguno de los 2 candidatos se enterara con anterioridad de las preguntas? Ese es otro trabajo que hicimos que fue muy cuidadoso, porque nosotros incluso presentamos las preguntas, no dejamos que entre ningún actor de ningún otro organismo, ni siquiera del Comité Nacional, del Consejo Nacional Electoral, ningún otro actor, a la formulación de las preguntas, y las entregamos en sobresellado al notario. Obviamente, la moderadora tenía un pacto de confidencialidad y trabajó en la práctica de
para poder formular preguntas que, como ustedes vieron, tenían cierta complejidad, porque integraban elementos que había propuesto uno de los sectores del comité, más los que había propuesto otros actores, como yo misma dentro del comité, y por tanto traducían un cierto consenso, una cierta complejidad real de la sociedad. Y entonces la moderadora tenía que entrenarse y nosotros le acompañamos al entrenamiento. Estuvimos hasta el último minuto viendo milímetro a milímetro hasta el set del TC, para que se diera bajo ciertas condiciones de cuidado el encuentro entre los candidatos. Entonces no hubo ningún tipo de por parte del Consejo Nacional Electoral ni de ninguno de los consejeros en el trabajo que ustedes llevaron adelante. ¿Les permitieron trabajar con absoluta autonomía, con absoluta independencia? Obviamente vinieron algunas sugerencias como tenemos esta práctica, les sugeriríamos que en vez de aplacar un poco el debate lo enciendan en la segunda parte, pero finalmente todas las decisiones, nosotros protegimos la autonomía del Comité Nacional de Debate como nos correspondía, protegimos en todo lo que se pudo y de manera obviamente relativa, las influencias incluso personales y cercanas. Pedimos a los medios que no nos hagan entrevistas, pedimos a los actores que nos mandaban solicitudes de meta esta pregunta, haga esta pregunta, que nosotros tenemos la autonomía, que le agradecemos por los insumos. Muchos actores intentaron apoyar el proceso. Por eso digo que debería haber mecanismos participativos transparentes y públicos para preparar el próximo debate presidencial en una cultura de tolerancia. Pero al mismo tiempo que recibíamos insumos de una manera, digamos, diversa, protegimos la autonomía del comité para tomar las decisiones y entre nosotros sí que libramos debates y deliberaciones para presentar al país de una manera conjunta. O sea que no hubo, puedo decir que no hubo ningún mandato externo que interviniera dentro del comité y que trabajamos con autonomía. Y para ello, el Consejo Nacional Electoral se comprometió cuando teníamos alguna inquietud respecto a nuestra autonomía, nos reuníamos y sosteníamos los principios sobre los cuales habíamos trabajado. ¿Usted cree que si no se decidía por este debate controlado, por la intervención del moderador como tal, solo como moderador y no como protagonista, no se hubiesen dado las condiciones de equidad entre los candidatos? Pienso que como hemos visto en los distintos medios, la prensa ha jugado un papel político importante en el país y no necesariamente ha jugado un papel político de apoyo a una cultura de tolerancia. No puedo decir que todos los medios, pero ha habido escenas muy fuertes de desautorización de unas voces y de privilegio de otras voces. Lo vimos después del debate el domingo. Sí, o sea, ustedes lo podrán decir. Seguramente de los dos lados piensan que hay miradas sesgadas en los espacios públicos y comunicacionales, definitivamente los discursos son polémicos y son enfáticos en este país, somos un país de una cultura y en un momento de tremenda crisis y de falta de transparencia general y de falta de participación y de temor de que el proceso democrático ni siquiera se llevara a cabo. Creo que había que cuidar que el bebé cruce el río y entregarlo al otro lado para que sigamos construyendo un país de convivencia y podamos reconstruir el país después de la crisis y del desmantelamiento de muchos de nuestros derechos. Entonces ese era el objetivo fundamental y dado que las otras escenas y espacios más particulares de debate político han mostrado, ni siquiera han existido, sino que lo que ha habido es una descalificación, incluso ha habido momentos de odio político, era fundamental y en eso estuvimos de acuerdo actores que realmente en términos ideológicos podríamos apostar por proyectos completamente distintos, pero estábamos de acuerdo que había que, en este caso, salvar la escena de cualquier muestra de intolerancia y de odio político que podía destruir el proceso democrático. Al contrario, en todo sentido, este fue nuestro principal objetivo y en ese sentido incluso se pueden haber sacrificado ciertas capacidades especiales que tenía cada uno de nosotros. Por ejemplo, el sector empresarial podría haber querido solo meter la agenda a la que pertenece en términos gremiales, pero no fue así. Supieron que había que incluir el asunto de los derechos públicos sociales para las mayorías, porque era un compromiso nacional. Y por otro lado, podría haber el académico o la académica, había 3 académicos, 4 académicos de 5, pero que también pertenecen a distintos sectores sociales, podría haber impuesto sus preguntas para lucir su erudición,
pero no era la cita académica a la que estábamos acudiendo. Estábamos acudiendo a una cita en la que debía mostrarse el pluralismo y regular que no se diera intolerancia en el escenario del debate, y los candidatos debían responder, presentar ante la ciudadanía sus programas. Ellos plantearon sus programas hasta cierto punto, y en otro punto prefirieron una estrategia de combate entre los dos. Eso es lo que tenemos, es lo que nos da la tierra, como dicen. Y yo creo, y yo tengo expectativas de que este proceso se va a llevar bien adelante. Los candidatos tienen todavía un tiempo para presentar los grandes problemas que no debatieron en el contexto del propio debate organizado. Todavía hay tiempo para responder al tema de la economía y empleo, cómo va a integrarse la población a un proyecto de crecimiento económico, cómo se va a reconstruir el país, cuál es el compromiso del capital con la sostenibilidad social del conjunto de la comunidad, cuál es la capacidad del Estado de hacer que la comunidad pueda integrarse a sistemas productivos de iniciativa privada y pública. En el tema de salud, el país ha contemplado negligencia y desigualdad. ¿Qué dicen los candidatos ahora ante la ciudadanía? Todavía tienen todas las cámaras sobre ellos. ¿Cómo va a combatir esa desigualdad y esa negligencia? ¿Cómo reconstruir el sistema de salud? El país ha perdido por deserción estudiantil todo un ciclo histórico. ¿Cómo va a recuperar este ciclo perdido en la deserción estudiantil escolar y universitaria? ¿Y cómo se va a pronunciar los candidatos frente a sus alternativas, frente a las multilaterales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los bloques políticos que todavía se retratan como en el marco de la Guerra Fría, aunque entre ellos, aunque la globalización también les articula? ¿Cómo se presentan los candidatos ante la ciudadanía ahora frente a estos grandes problemas? El país apuesta por un proceso democrático. Se necesita una recuperación integral de las instituciones, de los deberes ministeriales, de los espacios deliberativos, de la participación, y para empezar, salvar este proceso específico de las elecciones del 11 de abril. Y ahí nos incluimos absolutamente todos en la apuesta por un país más democrático, en el que ya cesen esas advertencias, esas amenazas, ¿no? De que antes del 2025 un cierto grupo social va a ser gobierno. Basta de denuncias sin pruebas, basta de denuncias sin argumentos, sin justificaciones. Todos estamos apuntando hacia un proceso más democrático. Muchísimas gracias, doctora Valeria Coronel, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muchas gracias, les agradezco a ambos. Buenos días. Tengan un lindo día. Gracias. Valeria Coronel, doctora, docente universitaria, integrante del comité que organizó el debate presidencial, nos acompañó en esta entrevista. Ustedes la han escuchado, todas las explicaciones. Vale la pena tomar en cuenta esta explicación que ha sido sin duda muy amplia para darnos, para conocer cómo se organizó el debate. Ahí lo tiene. 8:37. Muchas gracias a Valeria. Hacemos una pausa y regresamos para conversar sobre la situación epidemiológica en la provincia de Pichincha.